lo que es vivir en una ciudad tan grande. Entonces, pues como en casa, de verdad. Y nuevamente aquí, pues un honor y un gusto. Un honor también para nosotros tenerlo acá nuevamente y tener también a René, ¿sí o no, chiquillos? Un honor. Y obviamente le agradecemos y le damos un aplauso por la buena onda y también por habernos acompañado. Bueno, Muchas gracias. y luego esta introducción, vamos a comenzar la rueda de prensa. Varias personas muy interesadas en hacerles preguntas. Bueno, va a haber un modelo por ahí que va a estar por un micrófono para que ustedes puedan hacerle las preguntas a nuestros invitados. Y por favor, siéntanse en la libertad de poder expresar todo lo que con respecto a las preguntas. Así que partamos, no sé quién quiere ser la primera persona. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Chile por segunda vez, ambos. Quisiera preguntarle a ambos, ¿cómo fue tu primera experiencia en el doblaje? Bueno, en el doblaje empiezas grabando cosas pequeñas, pequeños personajes o incluso lo que se llaman ambientes, que son esos momentos en los que se oye un ruido al entrar a un restaurante o en un estadio de, no sé, de básquetbol, se oye un... Entonces, es de las primeras cosas que se graban, ambientes o personajes pequeños que dicen una sola palabra o un par de palabras. Es una experiencia que se va ganando poco a poco. Yo empecé haciendo doblaje cuando era niño, entonces pues seguramente hice algún hola mamá o alguna cosa de esas. Hace algunos años ya. Muchos años. Y yo empecé de manera un poco fortuita en el doblaje porque un muy amigo de mi abuela, actor, estábamos haciendo televisión juntos y estábamos en una telenovela mexicana y él me dijo que necesitaban niños en doblaje y que yo podía ir a aprender. Y yo dije, ¿pero qué es el doblaje? ¿Que no hablan en español en las series? Lo que pensábamos muchos cuando éramos niños, ¿no? Y entonces él fue el que me llevó. El nombre de ese señor era Alberto Gavira y él fue el que me llevó a doblaje y bueno, ahí aprendí con la gente que hacía doblaje en ese tiempo en una compañía que se llamaba Procineas, hace ya unos ayeres. La siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Creo que lo apagaste. Para canal0.net queríamos preguntarle si hay algún personaje para ustedes que le haya costado más interpretar o alguno que le haya dado algún trabajo complicado para interpretar. Eso. Bueno, yo creo que hay como dos dificultades en el trabajo. Una mecánica y la otra que tendría que ver con la interpretación emocional. Entonces hay personajes que son difíciles de interpretar internamente y otros difíciles de interpretar mecánicamente. Por ejemplo, Jim Carrey tiene una forma de hablar mecánicamente que es difícil, habla rápido, brinca muy rápido de emoción a emoción o de frase a frase. Entonces es difícil porque tienes que igualar la velocidad, por así decirlo. Otra serie también en donde hablo muy rápido es Iron Chef America, una serie que es una como competencia, como si fuera una competencia de artes marciales, pero cocinando. Y el moderador, la persona que habla ahí, habla rapidísimo, entonces es difícil seguirlo por eso. Entonces, bueno, quizás doblar cosas de Jim Carrey. Y alguna vez doblamos una película que se llama Reyes y Reinas. Está Wesley Snipes, está Patrick Swayze, que ya falleció, y está John Leguizamo. Son drag queens, estos transvestis, pero que no dejan de ser hombres, es decir, se visten de mujer con un maquillaje muy exagerado, con ropa muy estrafalaria, pero son hombres. Y el director de la película no entendió ese concepto, entonces media película nos estuvo dirigiendo para tratar de hablar como mujeres, para que pareciera lo más posible como mujeres, y a media película contactaron al dueño de la película, al cliente, y el cliente dijo, no vayan a querer hablar como mujeres, por favor, porque son drag queens. Y entonces ya tampoco se atrevió a que habláramos como hombres, sino que trató de hacer algo intermedio. Entonces
Es horrible esa película, si pudiera borrarla, la borraría. Pero bueno, fuera de eso, pues el trabajo es algo muy parecido, siempre diferente, pero muy parecido. Trabajar con las emociones, ¿no? Y bueno, pues igual que Mario, hay personajes que te cuestan mucho trabajo por la energía que necesitas imprimirle, por la velocidad con la que hablen. Hanamichi, por ejemplo, es un personaje muy difícil de hacer por la velocidad y siempre estaba con una energía muy arriba, o sea, nunca bajaba casi la energía. Entonces era difícil de doblar. Pero también hay retos interesantes donde tienes que, esa cierta dificultad que le imprime ya el actor, por ejemplo, a una película, te hace que tú estés como al nivel del actor, y entonces eso también es muy satisfactorio. A veces las cosas que cuestan más trabajo son las que más valen la pena, ¿no? Como actor, porque sientes que necesitas llegar justo al nivel actoral en el que está el que ya lo hizo, ¿no? Entonces a veces esas cosas son mucho más satisfactorias, ¿no? Es como un reto. Siguiente pregunta. Buenas, para doblajistalatinos.com, la pregunta mía es la siguiente. Aquí en Chile existen en el momento 2 escuelas de doblaje. Por vos, que es de DIN, Doblajes Internacionales, e Hispanoamérica Doblaje. Me imagino que en México hay muchísimas más escuelas, y para ello me gustaría poder preguntar, ¿qué certificación debe tener un doblajista para poder trabajar oficialmente en México? Quizás no hay desgraciadamente, una certificación oficial, por así decirlo. Hay mucha gente que se acerca al doblaje porque desde niños le sale la voz del oso Yogi o cosas así, ¿no? A veces le quitan el volumen a la televisión y se ponen a tratar de doblar comerciales que han oído durante mucho tiempo, y entonces ya se los aprendieron de memoria, etcétera. Pero lo que siempre damos como consejo cuando nos preguntan es que es necesario estudiar, que haya una base de formación de escuela. El doblaje es una especialidad de la actuación, no de la locución, sino de la actuación. Entonces es necesario que estudies arte dramático para que entiendas lo que es el manejo de las emociones y dónde en tu cuerpo tienes guardados esos recuerdos y cómo tienes que traerlos a la vida para que cuando tú miras una escena y descifras lo que a tu gusto, a tu idea, está sintiendo el actor que lo está viviendo, y dices, ese actor está sintiendo, ¿por qué está matando a la novia si la ama, no? Está sintiendo celos, está sintiendo amor, está sintiendo odio, rencor, tiene un dolor, se siente rechazado. Entonces todo eso que lo has vivido por separado, lo buscas en tu cuerpo y armas un como traje que te pones, y entonces cuando hablas la voz sale impregnada de toda esa emoción. Si no sabes hacer eso, difícilmente vas a poder transmitir esa emoción. Entonces por eso es que tiene que ser una labor de actores, y desgraciadamente, como te decía, no siempre hay una certificación, pero también por cruel que pueda parecer, el doblaje es un filtro que inmediatamente desecha a esa gente que se acercó sin estar preparada y la quita. O sea, sencillamente hay una oportunidad, y si no logras pasar ese filtro, pues no te vuelven a llamar, ¿no? Entonces, si a eso te quieres dedicar, y sobre todo, siempre he pensado que es una carrera que se sigue por vocación. Quizás todas deberían ser así, ¿no? Si no sigues una vocación, me parece casi increíble pensar que no lo quieras estudiar, que no lo quieras conocer a fondo, que no te quieras meter. Y el doblaje no es solo nada más el doblaje, sino la actuación en general. Está el teatro, está el cine, está la televisión, etcétera, ¿no? Puedes abarcar muchos aspectos, entonces es siempre lo mejor estar preparado. Y creo que la mejor gente y la gente que más logra destacar dentro del medio del doblaje es gente que está muy preparada. Es así, eso no lo puedes engañar. Y René piensa igual. Sí. Next question, please. Hola, buenas. Yo tenía una consulta que ya me está dando en la cabeza hace harto. Yo vi en internet el canal de Eduardo Garza lo que estaba pasando con Dragon Ball Kai. Yo en verdad he leído muchas especulaciones, lo que supuestamente se ha dicho, lo que no se ha dicho.
yo en verdad quiero saber qué pasó ahí con los actores que supuestamente no se llegó a un acuerdo con ustedes. Yo en verdad quisiera saber qué pasó con eso. Ya lo dijimos hace rato. Ya no lo vamos a volver a decir. No, mira, la verdad de todo esto es que... La verdad de todo esto es que no... creo que cuando uno tiene cierta experiencia en alguna rama de lo que te dediques y le vas a dar a un producto como Dragon Ball o lo que sea, cierta calidad, necesitas también de alguna manera defender la calidad. Entonces, la verdad de lo que sucedió con Kai es que no nos arreglamos económicamente con Toei Animation, y que a Toei Animation le importó un cacahuate que lo hiciéramos nosotros o quien fuera. Y lo más triste de todo esto es que creo que los que menos le importaron a Toei Animation fueron ustedes, lo cual es muy triste, la verdad, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, que pedimos una suma de dinero por cada capítulo, porque anteriormente, cuando hacíamos la serie, teníamos un arreglo con la compañía que hacíamos la serie, que en ese tiempo era Intertrack, y bueno, no nos lo dieron, nos dijeron que no. Bueno, a mí ni siquiera me respondió el representante de Toei Animation en México. Yo le escribí un mail comentándole la situación, no le exigí nada, simplemente le comenté, le dije, oye, pues mira, sería grato volver a hacer la serie, y ni siquiera me respondió. Entonces, bueno, sus razones ha de haber tenido, y seguramente las sabremos en algún momento de la vida, ¿no? Pero eso es lo que pasó. Básicamente fue que no llegamos a un arreglo económico. Los $50,000 por episodio no nos lo quisieron dar. No pedíamos mucho, la verdad, o sea, eran, digo, ¿no? No, mira, era una suma, creo que honesta, no era una gran cantidad de dinero, la verdad, pero bueno, no se arregló y ahí quedó el asunto, ¿no? Y ya se está doblando Kai, me dice Mario que van en el capítulo 39, 40, y bueno, pues habrá que ver la nueva versión, a ver qué tal, ¿no? Buenas tardes, Guillermo de J-Rock Party Radio. Con el mismo tema que está hablando de Dragon Ball, ¿qué se sintió a ambos hacer los personajes de una de las series más populares en lo que es Latinoamérica? Pues bueno, obviamente cuando empiezas a trabajar nunca sabes. Digo, obviamente hay series y hay series, ¿no? El grupo que gusta mucho del anime conoce estas series incluso antes que nosotros. Ya sabían del éxito que tenían, etcétera. Pero como doblaje, nosotros lo fuimos descubriendo poco a poco. Ayer, por cierto, cumplió Dragon Ball 26 años. Entonces, sí, 26 años que se edad más o menos, entonces, ¿cómo le dice? Tu edad más otros 20 o cuántos. Entonces, cuando empezamos a doblar, todavía pensábamos que eran caricaturitas y se pensaba que las caricaturitas eran para niños. Realmente empezaron a llegar las convenciones como esta y de pronto descubres a un público en donde hay niños, pero hay también más adolescentes y adultos jóvenes y hasta adultos. Entonces empezamos a descubrir un mundo que no nos imaginábamos, y cuando menos de manera personal creo que te puedo decir que el doblaje nos dio algo que no nos habían dado series anteriores que fueron de mucho éxito. MacGyver, Los Años Maravillosos, Bruce Willis en Luz de Luna, nunca me acercaron a la gente, siempre tuvieron mucho éxito, pero este contacto con la gente, esto me lo dio Dragon Ball. Entonces es especial por eso esa serie, y pues hay un agradecimiento con Gloria Rocha, la directora del doblaje, por haber pensado en mí para interpretar a Goku, que ya era famoso, que ya era muy querido por todos los fans. Entonces ella fue, sin ninguna prueba de voz ni nada, quien tomó la decisión de, va a crecer este personaje, ¿a quién se lo voy a dar? A Mario. ¿Por qué? No sé. Lo que uno tiene que hacer, puede ser, lo que uno tiene que hacer es, como en el fútbol, si tienes que tirar un penalti, y mira que México es famoso por fallar los penaltis, ¿verdad? Tienes que meter el gol. Es decir, si están pensando en ti para eso, meter un gol en el doblaje significa que la serie tiene que ser un éxito